Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Estamos en una nueva edición de este anaquel que nos acerca a Pablo Dreisig, en libros de filosofía judía, aquí en estos minutos en los que te acompaño. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, querido Alejandro? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, hoy vamos a colocar, Alejandro, otro volumen a nuestra biblioteca infinita de nuestro anaquel imaginario de libros de filosofía judía. Y hoy vamos a colocar un libro apasionante, diría yo, porque voy directo al punto. Es un libro que se dedica a examinar, a interpretar los años formativos, el joven Karl Popper. Muchos de los oyentes estarán familiarizados con el nombre de Karl Popper, sobre todo por su libro La sociedad abierta y sus enemigos, y porque Karl Popper fue uno de los filósofos más relevantes en la historia de la filosofía, y porque hoy eh, su, eh, su obra dejó huellas indelebles que marcan un antes y un después, o por lo menos una situación respecto de la cual, después de la obra de Karl Popper, es imposible volver hacia atrás. Es decir, una inflexión, un giro decisivo en la historia del pensamiento, y no solo de la filosofía de la ciencia. Palabras que hoy usamos como sociedad abierta, ingeniería social, esencialismo, falsabilidad, psicologismo, son palabras que fueron, si no acuñadas, por lo menos el sentido en que se lo damos, son tributarias de la obra de Karl Popper, de este filósofo judío vienés tan importante. El libro, el volumen que hoy colocamos en nuestro anaquel, es de un estudioso, un profesor, un investigador, un scholar de la Universidad de Duke. Estamos hablando de Malachi Haim Cohen, de quien ya reseñamos un volumen también interesantísimo. El que reseñamos hoy es un volumen anterior, previo, y lleva por título, por supuesto, la reseña importa, involucra una recomendación, eh, Karl Popper, The Formative Years, 1902-1945, Karl Popper, Los años formativos, 1902-1945, que es el periodo que abarca el libro, ¿no? Son los años tempranos, el joven Popper podría también llamarse el libro, y lleva como subtítulo Política y filosofía en la Viena de entreguerra. Fue editado en el año 2000 por Cambridge University Press. Eh, ¿Qué tiene de fascinante este libro? Primero, que nos devuelve un Popper diferente al que la tradición ha consagrado, o con el que habitualmente tratamos. Con el que habitualmente tratamos es un liberal, un filósofo liberal, judío asimilado, formado en la Viena cosmopolita de la década del 20, y sobre todo, y finalmente, como una suerte de filósofo de la Guerra Fría, ¿no? Un filósofo que dio pábulo o que alimentó el pensamiento de una derecha conservadora, eh, entre los que podemos incluir, no sé, a Isaías Berlin, con quien mantuvo discusiones importantes, pero
Leo Strauss. Naturalmente solemos ubicarlos, nuestra sección se llama el anaquel, podríamos hablar de otro mueble, podríamos hablar en ese cajón, ¿no? En el cajón del pensamiento de la Guerra Fría, ¿no? De la cortina de hierro. Eh, Bien, la imagen que devuelve este libro del profesor Malaje Haim Cohen es absolutamente disímil respecto a esa imagen. Es la de un Popper fuertemente comprometido con una problemática no solo social, sino vamos a ver incluso identitaria, que abraza también el tema de los dilemas de su identidad judía. De hecho, podríamos hacer o establecer un, una taxonomía, una clasificación que a veces, con la que a veces se juega, que es la distinción entre filósofos judíos y judíos filósofos. Esa distinción pretendería establecer un distingo entre eh, los judíos que son filósofos, eh, de los cuales podemos decir que sería el conjunto más completo, y los filósofos judíos, que involucraría en principio a aquellos filósofos que incorporaron preguntas, interrogantes relacionados con la tradición judía en su labor especulativa, en su trabajo filosófico. Generalmente, si bien esta distinción es arbitraria, es caprichosa, es muy útil porque rápidamente podríamos colocar o colocaríamos en principio a Karl Popper en el primer conjunto más completo, que sería el conjunto de los judíos filósofos, no de los filósofos judíos. Y sin embargo, quizás este libro permite también pensar a Popper como un filósofo judío y no solo como un judío filósofo. Como decía antes, Popper es conocido por ser quizás el filósofo de las ciencias más importante del siglo XX. Su libro, La lógica del descubrimiento científico, claramente lo es, marca este giro, pero el libro que lo catapulta, como se dice habitualmente, a la notoriedad fue La Sociedad Abierta y sus enemigos del año, creo si no me equivoco, 1945. Ese es el libro que lo asciende a la popularidad. Como marca el autor, como marca Malachi Cohen, siempre fue más popular o más conocido en Europa que en Estados Unidos. Siempre fue una suerte de referente eh, de grupos importantes de poder. De hecho, la Open Society o los diferentes centros Karl Popper en el mundo son muy activos en la difusión y en asumir y en recoger el legado de Karl Popper. Por ejemplo, el ex canciller alemán Helmut Schmidt declaró que era un seguidor de Popper, quien consideraba uno de los filósofos más importantes de la historia de la filosofía. Y actualmente ningún debate sobre la filosofía de la ciencia se lleva a cabo sin una mención de sus ideas. Eso es claro, ¿no? Lo interesante del libro es que muestra
justamente se llama Años Formativos, cómo Popper luchó contra los problemas que se le presentaban, tanto los problemas teóricos, filosóficos, como los dilemas respecto políticos e identitarios. Y cómo también Popper fracasó en esos intentos, tan a menudo como triunfó, pero siempre lo hizo con un ingenio incomparable. Otra parte del libro, me parece, es un intento logrado, subrayo logrado en este caso, de recuperar al Popper histórico contra los usos de Popper por la derecha política, sobre todo en Austria. No es casualidad que el joven Popper, o el Popper de los años formativos, para seguir el título del libro, fue un joven socialista comprometido, y que el viejo Popper, ya conservador, siguió apoyando el estado de bienestar. Pero también, así como el libro rescata ese Popper, también el libro critica la nueva agenda progresista de la izquierda actual, más influida por el estructuralismo, y sostiene que la izquierda liberal haría mejor en inspirarse en este Popper que en otros referentes como Heidegger, Wittgenstein, Dewey, etc. Y allí también hay una cierta crítica al filósofo norteamericano recientemente fallecido, Rorty. De modo que el texto es un texto también que se compromete bastante. Aparte de ser un texto reconstructivo, es un texto crítico. Uh-huh. También hay un buen contrapunto con el filósofo Habermas. Y mientras que para Habermas Popper era, y lo criticaba como un positivista, y para Popper Habermas era un pensador oscurantista alemán, un hegeliano, para nuestro autor ambos coincidían más de lo que ellos mismos pensaban y ambos podían ser caracterizados como kantianos liberales en una tradición que el propio autor, digamos, de alguna manera reivindica. Aquí el autor también subraya el cosmopolitismo de Popper, tan importante hoy día, ¿no?, contra los nacionalismos. Y dice que su cosmopolitismo se originó como una solución a los dilemas de identidad étnica que enfrentaba la intelectualidad judía vienesa asimilada. De modo que, Alejandro, para ir terminando esta reseña, pero esta recomendación también, recomendamos vivamente esta biografía reconstructiva crítica de los años formativos de Popper, de Haim Cohen, de Malachi Haim Cohen, en su intención de devolver a Popper a la Viena de fin de siglo y a la Europa central de entreguerras, es decir, al mundo desaparecido de la intelectualidad judía asimilada. Bueno, pues lo colocamos en esa estantería que ya hemos puesto en pie y que tantos libros va acumulando. Además, podemos hacerlo junto a otro libro de Malachi Haim Cohen que ya nos acercaste en otra ocasión, así que si a los oyentes les interesa este autor, pueden pinchar en las etiquetas de este anaquel para acercarse a esa otra entrega que Pablo nos trajo, pero en este caso nos despedimos con este título dedicado a Karl Popper y esa etapa de juventud, sus años formativos de 1902 a 1945. Muchas gracias, Pablo, por seguir acercando autores y filosofía judía aquí a Radio Sefarad. Gracias a ti, Alejandro.